Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir continuando con nuestra saga de nefrourología pediátrica, así que vamos con la presentación de hoy. Como siempre, me gusta arrancar con un caso clínico en el cual tenemos un paciente masculino de 5 años de edad que está previamente sano, que consulta por diarrea sanguinolenta de 4 días de evolución asociadas a dolor abdominal, vómitos y disminución progresiva de la diuresis. Al examen físico presenta palidez cutáneo-mucosa, edema palpebral, hipertensión arterial, oliguria. En el laboratorio evidencia hemoglobina de 7,2 gramos de cilitro, plaquetas de 58.000 milímetros de mercurio, creatinina de 3,1 miligramos de cilitro, una urea de 145 miligramos de cilitro, una LDH de 1800 unidades por litro, una aptoglobina disminuida, una bilirrubina indirecta elevada, esquistocitos en sangre periférica, CUMS directo negativo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Siguiente pregunta, ¿qué mecanismos explica la insuficiencia renal? 2. ¿Qué estudio solicitaría para confirmar la etiología? Y 4. ¿Cuál es el estudio? ¿Cuál es el tratamiento inicial? En cuanto a los objetivos de esta clase, es comprender los mecanismos fisiopatológicos, criterios diagnósticos, manifestaciones clínicas y estrategias terapéuticas del síndrome urémico hemolítico, destacando más que nada su impacto sobre la función renal y su relevancia dentro de la microangiopatía trombótica. Como objetivos específicos, definir el síndrome urémico hemolítico y sus variantes, reconocer la tríada diagnóstica característica, analizar la fisiopatología del síndrome urémico hemolítico típico y atípico, identificar los hallazgos clínicos y de laboratorio, conocer las indicaciones actuales de tratamiento, comprender las complicaciones agudas y crónicas, valorar la importancia del seguimiento nefrológico a largo plazo. Bien, síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es? ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una microangiopatía trombótica caracterizada por su tríada clásica: anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, lesión renal aguda. La enfermedad se produce como consecuencia de un daño endotelial generalizado que desencadena la formación de microtrombos en la circulación de los pequeños vasos, ¿sí? Especialmente a nivel renal. En cuanto a su clasificación, tenemos el típico y el síndrome urémico hemolítico atípico, en el cual el típico va a representar aproximadamente el 90% de los casos pediátricos y va a estar asociado a infección por cepas de Escherichia coli producidas o productoras de toxina Shiga, particularmente la 0.157. Además, se caracteriza por la presencia de diarrea, frecuentemente hemorrágica, previa al desarrollo del cuadro renal. En el atípico, que tan solo representa entre el 5 al 10% de los casos, se produce por una activación incontrolada del sistema del complemento secundaria a mutaciones genéticas o anticuerpos dirigidos contra proteínas reguladoras. Presenta mayor gravedad, recurrencia y riesgo de progresión a enfermedad renal crónica. Perfecto. En cuanto a la fisiopatología del SHU típico, decimos que la fisiopatología va a comenzar con la infección intestinal por cepas de Escherichia coli productoras de toxina Shiga, como habíamos dicho. Luego de la colonización intestinal, la bacteria libera toxinas que atraviesan la mucosa digestiva y alcanzan la circulación sistémica. La toxina Shiga posee gran afinidad por el receptor globo. La toxina Shiga posee gran afinidad por el receptor globotriaosilceramida o Gb3, presentes en altas concentraciones sobre las células endoteliales glomerulares.
Cuando la toxina se une a estos receptores va a producir inhibición de la síntesis proteica celular, activación de mecanismos inflamatorios, apoptosis celular, lesión endotelial difusa. Además, el daño del endotelio expone estructuras subendoteliales capaces de activar plaquetas y la cascada de la coagulación. Esto va a dar como consecuencia múltiples microtrombos compuestos principalmente por plaquetas y fibrinas dentro de arteriolas y capilares. Los eritrocitos que atraviesen estos vasos parcialmente obstruidos sufren fragmentación mecánica, originando esquistocitos y anemia hemolítica microangiopática. El consumo de plaquetas durante la formación de trombos explica la trombocitopenia. Además, el riñón es particularmente susceptible debido a la elevada expresión del receptor GB3 y el gran flujo sanguíneo renal, por lo que se desarrolla lesión renal aguda secundaria a isquemia glomerular tubular. En cuanto a su presentación atípica, podemos decir que se relaciona con alteraciones genéticas o de la parte inmunológica que afecta los mecanismos reguladores de la vía alternativa del complemento, normalmente proteínas como el factor H, el factor I o el MCP, que van a limitar la activación excesiva del complemento sobre tejidos propios. Cuando estos mecanismos fallan, se produce la activación persistente del complemento con generación continua del complejo de ataque de membrana C5b9. Las consecuencias es una lesión endotelial progresiva que induce activación plaquetaria, formación de trombos, hemólisis microangiopática y daño renal severo. A diferencia del síndrome urémico hemolítico típico, el desencadenante infeccioso puede estar ausente. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos más que nada un pródromo digestivo, en donde se va a presentar tras un episodio de incubación de 3 a 8 días. El paciente inicia con dolor abdominal, con vómitos y diarrea aguda, que con frecuencia se vuelve sanguinolenta, o sea, disentérica, tras los primeros días. La fase de estado tenemos la tarea clásica, que aparece generalmente en el 5º al 10º día después del inicio de la diarrea, en donde vamos a tener a la anemia hemolítica microangiopática, que se manifiesta por palidez intensa y súbita, ictericia leve por hemólisis y colurio. Trombocitopenia, que generalmente por debajo de 150.000 plaquetas, aunque no siempre se acompaña de sangrado activo importante. Insuficiencia renal aguda es el signo cardinal en la alteración del ritmo diurético, presentándose como oliguria o incluso anuria. Puede haber presencia de edemas e hipertensión arterial debido a la sobrecarga de volumen. Diagnóstico de laboratorio. Para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad se requieren los siguientes estudios. Evidentemente, el diagnóstico también se hace mediante la clínica y una buena anamnesis por parte del médico a el familiar responsable del paciente. Entonces, el hemograma va a revelar una anemia intensa que puede ser normocítica, normocrómica y plaquetopenia. Nefrotis de sangre periférica, que es el estudio fundamental para observar los esquistocitos, que son hematíes fragmentados en forma de casco o media luna. El perfil bioquímico, en donde vamos a ver la elevación de la urea y creatinina sérica. Puede haber hiponatremia, hiperpotasemia, ya en riesgos críticos, y acidosis metabólica. En el examen de orina, presencia de hematuria macromicroscópica, proteinuria y cilindros granulosos. Estudios microbiológicos como el coprocultivo para la búsqueda de la Escherichia coli y la detección de la toxina Shiga en las heces. En cuanto a los estudios complementarios, solicitar un hemograma completo, un frotis de sangre periférica, una función renal, ionograma, LDH, bilirrubina, autoglobina, coagulograma. La confirmación etiológica lo hacemos con coprocultivo, PCR para toxina Shiga, detección de genes de
la toxina Shiga 1 y la 2, y ante la sospecha de un síndrome urémico hemolítico atípico, un dosaje de C3 y C4, estudios de Adams 13, autoanticuerpos antifactor H y también estudios genéticos. ¿Sí? Todo esto en centros hospitalarios que podamos solicitar, ¿no? Ya que si estamos en un hospital nivel 1 o de baja complejidad, hay ciertos estudios que evidentemente no lo voy a poder pedir porque no me lo van a poder hacer o realizar en todo. Entonces, nos basamos también por la clínica y más que nada por nuestra sospecha diagnóstica. ¿Cómo es el tratamiento del SHU típico? Bueno, en cuanto al manejo terapéutico y sus contraindicaciones, hay que tener presente que no existe un tratamiento específico que revierta el daño endotelial una vez iniciado. El tratamiento es estrictamente de soporte, con manejo de fluidos, control riguroso del balance hídrico para evitar la sobrecarga y corregir desequilibrios electrolíticos, especialmente el potasio. La diálisis va a ser importante, que puede ser peritoneal o la hemodiálisis, son necesarias en casos de anuria persistente, uremia severa, hiperpotasemia refractaria o sobrecarga de volumen intratable. Transfusiones, solo indicada si la anemia es sintomática o el hematocrito cae por debajo de valores críticos, manejadas con preocupación para evitar edema agudo de pulmón. Y la nutrición evidentemente debe mantenerse con un aporte calórico adecuado para evitar el catabolismo. Las intervenciones que son prohibidas o contraindicaciones críticas es el antibiótico, porque muchas veces dice, bueno, el médico le van a preguntar, el médico, el docente, o quizás ustedes lo piensen y digan, bueno, es una bacteria, voy a dar antibióticos y eso va a resolver el cuadro. No, grave error, ya que el uso de antibióticos como amoxicilina o quinolonas durante la fase de diarrea está contraindicado, ya que la lisis bacteriana puede aumentar la liberación de toxinas y empeorar el cuadro renal. Entonces, si bien ustedes piensan, es una bacteria, voy a dar un antibiótico, una penicilina o una quinolona, y el paciente está con diarrea, déjenme decirles que este es un grave error, ¿sí? Y ya los libros dicen que esto es muy malo para la evolución del paciente y que está contraindicado. Y lo mismo que los antidiarreicos, los fármacos que van a estar encargados de inhibir la motilidad de nuestros pacientes a nivel gastrointestinal. En cuanto al atípico, más que nada, el manejo terapéutico va a ser con anticuerpo monoclonal humanizado, anti-C5, que bloquea la formación del complejo de ataque de membrana, que actualmente es el tratamiento de primera línea. Estamos hablando de tratamientos costosos, que le dejo todo el esquema para que ustedes los puedan leer. La verdad, no creo que sea pregunta de un examen o como médico tengan que saber esto sí o sí, pero me pareció interesante para la gente que quiere explorar un poco más el mundo de los anticuerpos monoclonales y le dejé todo bien detallado de cómo es el manejo en base al peso del paciente. Evidentemente también la vacunación va a ser obligatoria y también previo al inicio de este tratamiento la antineumocócica y la antimeningocócica. Sí, ambas meningocócicas el paciente tiene que tener registradas y más que nada en el SHUB atípico es un tratamiento más con anticuerpos monoclonales, que por ende es un tratamiento muy caro y que probablemente pocos pacientes puedan poder realizárselos. En cuanto a las complicaciones, vemos que dentro de las agudas tenemos hipertensión severa, edema agudo de pulmón, convulsiones, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal. Dentro de las crónicas, enfermedad renal crónica o daño renal crónico, proteinuria persistente, hipertensión arterial,
disminución del filtrado glomerular y la necesidad de trasplante renal. ¿Cuál sería el pronóstico de mi paciente? Bueno, en caso del típico, representa con una sobrevida superior al 95% en centros que son especializados. Subrayen bien esa palabra, especializado. Si su centro no es especializado, bueno, la supervivencia no va a ser superior al 95%. Eso ténganlo presente. Sin embargo, entre el 20 al 30% desarrollan secuelas renales. 20 al 30% de los que queden del 95% es un porcentaje también elevado. Algunos pacientes presentan hipertensión o proteinuria años después, por lo cual hay que seguir a estos pacientes, ¿sí? Hacer un buen seguimiento. En cuanto al atípico, tiene peor pronóstico debido a la recurrencia y progresión hacia la enfermedad renal crónica avanzada, como habíamos dicho anteriormente. Y como conclusiones finales de esta presentación, el SHU o el síndrome urémico hemolítico es la principal causa de lesión renal aguda de origen microangiopático en pediatría. La triada diagnóstica está compuesta por anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y lesión renal aguda. En el síndrome urémico hemolítico típico, este se va a asociar a infección por Escherichia coli productora de toxina Shiga. En el atípico se relaciona más que nada con alteraciones del sistema del complemento. El tratamiento para el síndrome urémico hemolítico típico es de sostén y el ecolizumab constituye el tratamiento de elección en la presentación atípica de este síndrome urémico. Y el seguimiento nefrológico prolongado es fundamental para detectar secuelas renales. Si no estamos en un centro especializado, entonces la sobrevida de ese 95% hay que tenerlo presente, ¿sí? No todos estamos en un hospital especializado para tratar estas patologías. Entonces, el seguimiento nefrológico prolongado es fundamental para detectar dichas secuelas renales. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias por tu atención. No olvides compartir con gente del área de medicina que le pueda servir esta presentación. No olvides dejar tu me gusta, que eso ayuda mucho a seguir creciendo en el canal. También a suscribirte y a activar la campanita, que además de ayudar a crecer el canal, te va a avisar YouTube cuando suba la siguiente presentación de esta saga de nefrourología pediátrica. Si tenés alguna duda, si quieres comentar algo, añadir algo, puedes hacerlo en la caja de comentarios, que estaré leyendo y respondiendo a la brevedad. Si querés que hable de algún tema particular, querés que hable de una clase específica de algo, puedes comentármelo y yo con gusto armaré la presentación y presentaré dicha clase. Sin más, me despido de ustedes, chicos. Que sigan bien. Chau, chau.